Hola, buenos días y bienvenido a la sede central de Airlab. Airlab es una empresa familiar francesa fundada en 1968 por François-Pierre Auville, que ha inventado la primera cabina de filtración sin conexión en el mundo en 1970. Hoy voy a presentarle nuestras soluciones para proteger las muestras y no a los usuarios. Tenemos dos cabinas. Tenemos la cabina Capter Flow Smart y la cabina Capter Bio Smart. Estas dos cabinas se instalan muy sencillamente porque no es necesario hacer obras adentro de su laboratorio, necesitamos únicamente una toma de corriente. Con estas dos cabinas podemos también tener superficie de trabajo. Aquí tenemos la superficie de trabajo en acero inoxidable, pero también podemos tenerla en trespa. Voy a introducirle la cabina Capter Flow Smart. Es un recinto limpio gracias a la tecnología de filtración para partículas con los filtros EPA H14 y ULPA U16. Tenemos esta cabina de clase ISO 5 según la norma EN 14644 parte 1. Tenemos una seguridad gracias a la tecnología Smart que permite tener una alarma como el anemómetro, que es una alarma en serie en todas nuestras cabinas, que permite saber cuando la velocidad del aire en la fachada está por esta cabina debajo de 0.35 metros por segundo. Esto significa que tenemos una obstrucción de los filtros para partículas. Entonces, la cabina Capter Flow Smart responde a sus necesidades de manipulación sensible dentro de una atmósfera controlada. Ahora voy a introducirle la cabina Capter Bio Smart. Esta cabina permite proteger las muestras biológicas no patógenas. Adentro podemos hacer amplificación ADN y ARN sin contaminación exterior gracias a la tecnología de filtración para partículas con los filtros EPA H14 y ULPA U16. Realizamos desinfección adentro para evitar la contaminación cruzada gracias a una lámpara UV germinal 254 nanómetros con un temporizador integrado y ajustable. También tenemos una seguridad gracias a la tecnología Smart con las alarmas como las alarmas de la cabina Capter Flow Smart, pero también con paneles resistentes a la UV y también un interruptor de apagado automático para la lámpara UV cuando se abre el frontal. Entonces, la cabina Capter Bio Smart permite manipular muestras biológicas no patógenas adentro sin una contaminación exterior. He hablado de la filtración para partículas. Podemos poner filtros para partículas con estas dos cabinas. Pero también podemos proponer filtros moleculares con carbón activo si tiene una contaminación química adentro de su laboratorio. Cualquier pregunta, no dude en contactarnos. Tienen nuestros datos de contacto. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Adiós.